Un viaje al origen. Sí, la historia de la creación, ya sabéis. Pero vamos a profundizar un poco más. Encontraremos detalles que a lo mejor se nos han escapado. A ver, a ver. Por ejemplo, el capítulo 2 no empieza por el principio, empieza con el final. ¿No te parece curioso? Curioso sí, porque nos da otra perspectiva, Claro, Dios termina la creación y descansa en el séptimo día. estableciendo así el sábado. Ajá, Dios bendice y santifica ese día. Más allá del descanso, ¿qué nos dice eso? Buena pregunta. El descanso no es solo una pausa, es algo sagrado, tan sagrado como la creación. Entiendo. Para muchas escuelas teológicas es como un recordatorio de nuestra conexión con lo divino, un espacio para reflexionar y volver a conectar con la esencia de la creación. Interesante. Y lo que me llama la atención es la descripción del mundo antes del Edén. Ah, sí. Un páramo yermo sin nada de Y vegetación. danzó en blanco, ¿verdad? Sin Bien, árboles, sin flores, sin hierba, solo polvo. ¿Y eso? ¿Qué significado tiene? Es como un punto de partida absoluto. Ah, Un vacío antes de la explosión de vida que está por venir. me hace pensar en el potencial, en la promesa de un mundo que todavía no se ha formado. Podríamos verlo como una especie de caos primordial, como en otros mitos de la creación. Claro, muchos mitos de la creación tienen esa idea de un estado primordial. Un vacío que precede al orden y a la vida. Es verdad. Y de ese mundo yermo, Dios crea a Adán. Lo forma del polvo y le sopla el aliento de vida. El aliento de vida. Qué detalle tan importante, ¿no? Crucial. En muchas culturas antiguas, el aliento era la esencia del alma, el espíritu. Es como si Dios le insuflara su propio espíritu a Adán. Exacto. Estableciendo una conexión directa entre el hombre y lo divino. Una imagen poderosa Ah, y luego la creación de Eva. A partir de la costilla de Adán, esta parte siempre me ha intrigado. ah, ¿Qué interpretaciones se le han dado a lo largo de la historia? Uf. Es un tema que ha generado mucho debate. Claro. Algunas interpretaciones literales se centran en la conexión física entre hombre y mujer, subrayando la dependencia de Eva hacia Adán. Ya veo. Pero otras más simbólicas ven en este acto una representación de la igualdad y la complementariedad. ¿En qué sentido? Eva no se crea de la cabeza ni de los pies de Adán, se crea de su costado. Es una compañera igualitaria que nace del mismo ser. Compañeros en el sentido más profundo de la palabra. Y esta descripción influyó en la concepción de la relación entre el hombre y la mujer en las sociedades antiguas. Es muy probable. El texto bíblico, al presentarle como hueso de mis huesos y carne de mi carne, establece la base de una unión profunda, Sí, una relación de igualdad y dependencia mutua, que va más allá de lo físico. hablando de lo físico. Hablemos del jardín del Edén. El texto nos describe un lugar exuberante, Un paraíso. con frutas deliciosas. Un río que se divide en 4. ¿Es una descripción literal o simbólica? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Totalmente. Algunos lo interpretan como un lugar geográfico real, otros lo ven como una metáfora de un estado de inocencia, armonía y comunión con Dios. Podría ser ambas cosas. Exacto, podría ser un lugar que existió en el pasado. Pero también un ideal, un paraíso espiritual al que podemos aspirar, aunque lo hayamos perdido en el mundo material. Me hace pensar en la importancia de los símbolos en los textos religiosos. ¿Crees que esa dualidad entre lo físico y lo espiritual es intencional para generar múltiples niveles de lectura? Sin duda, el lenguaje simbólico permite que el texto trascienda el tiempo y el espacio. Cada generación puede encontrar su propia interpretación y significado en la historia. En el centro de ese paraíso, Dios le da a Adán una instrucción muy específica. Puede comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está la clave del relato. ¿Por qué ese árbol en concreto? ¿Y qué representa ese conocimiento? El árbol prohibido representa la tentación, el deseo de un conocimiento que podría llevar a la separación de Dios. Es interesante cómo se utiliza la imagen del árbol para representar el conocimiento. ¿Ves alguna conexión con otras culturas que usan árboles como símbolos de sabiduría o conexión con lo divino? Por supuesto, el árbol, con sus raíces en la tierra y sus ramas hacia el cielo, ha sido un símbolo universal de conexión entre lo terrenal y lo divino en muchas culturas. Y después tenemos ese momento curioso en el que Adán nombra a todos los animales, pero aún así se siente solo. Un punto crucial subraya la necesidad del ser humano de conectar con otro ser que le sea semejante, Ya. un compañero que refleje su propia esencia. Es como si nombrar a los animales le hiciera más consciente de su propia soledad. ¿Crees que la capacidad del lenguaje es lo que marca la diferencia entre el hombre y el resto de la creación? Esa es una idea que se ha explorado mucho. Sí. La capacidad del lenguaje no solo nos permite comunicarnos, también nos permite conceptualizar el mundo.
definir nuestra propia identidad y comprender nuestra posición en la creación. El lenguaje como herramienta para la autoconciencia, pero también para la soledad. Exacto. Y es en ese contexto de soledad donde se prepara la llegada de Eva. Y la creación de Eva es realmente poética. Adán dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una frase que va más allá de lo físico, ¿no? Totalmente. ¿Qué significa realmente? En el hebreo original implica un parentesco, una unidad fundamental. ¿Ya? Habla de la esencia compartida del hombre y la mujer, su igualdad y complementariedad. Es un vínculo tan fuerte que el texto dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese versículo se suele interpretar como el fundamento del matrimonio. La singularidad del vínculo entre marido y mujer es dejar atrás la familia de origen para crear una nueva unidad familiar. Una unión de dos individuos que se convierten en una sola carne. Pero va más allá de la unión física, ¿verdad? Claro, no se refiere solo a la reproducción o al acto sexual. Entiendo. Habla de un nivel de intimidad más profundo. Una fusión de corazones y mentes, un destino compartido. Ya. Una unión que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual y emocional. Volviendo a la dualidad que mencionábamos antes, ¿crees que la descripción del Edén como un lugar físico, con ríos, árboles y frutos, podría ser una alegoría para entender un concepto más abstracto, como la armonía espiritual? Puede ser. Es posible que los detalles físicos del Edén sean como un mapa para un estado mental o espiritual. La veo. Los ríos podrían representar las corrientes de energía vital. Los árboles, la sabiduría. Y los frutos, los dones espirituales. Interesante. Y esa armonía se refleja en la imagen final del capítulo, Adán y Eva desnudos y sin vergüenza. Siempre me ha impactado esa imagen. Es una imagen poderosa. ¿Qué importancia tiene su desnudez? Representa su inocencia, la pureza de sus corazones. No están agobiados por la autoconciencia, por la necesidad de esconderse o fingir. Existen en un estado de completa apertura y vulnerabilidad, tanto entre ellos como con Dios. Es un contraste enorme con la forma en que vivimos hoy en día, ¿verdad? Siempre con dudas, con vergüenza, con la necesidad de ocultar nuestro verdadero yo. Es cierto, pero esta imagen de Adán y Eva en el jardín nos recuerda que existe otra forma de ser, un estado de plenitud y autenticidad al que podemos aspirar. Como un atisbo de nuestra naturaleza original, antes de la caída, antes de la separación. Exacto. Y es un recordatorio de que aunque hayamos perdido ese paraíso original, el potencial para esa inocencia, para esa conexión, todavía existe en nosotros. Me gusta esa idea. Un mensaje de esperanza. Un recordatorio de que siempre podemos intentar volver a ese estado de gracia, aunque sea un viaje que dure toda la vida. Y es un viaje que comienza con la comprensión de nuestros orígenes, con la exploración de las profundidades de estas historias, que encierran las semillas de nuestro pasado y de nuestro futuro. Hemos viajado desde la culminación de la creación hasta la creación del hombre y la mujer. Hemos explorado el simbolismo del jardín del Edén. Y nos hemos adentrado en el profundo significado de su unión. ¿Ha sido una inmersión de lo más completa? Sin duda. Y solo hemos arañado la superficie. Lo sé. Es increíble la cantidad de profundidad y matices que hay en estos textos antiguos. Dan ganas de seguir profundizando, de descubrir todas las capas de significado. Esa es la belleza de estas historias, que nos invitan a interactuar con ellas en múltiples niveles, a seguir haciendo preguntas, a seguir buscando nuevas perspectivas. Y de eso se trata el Deep Dive. Por supuesto, se trata de explorar el mundo con curiosidad y asombro, con la voluntad de dejarnos sorprender por lo que descubrimos. Y hablando de sorpresas, tengo la sensación de que hay mucho más que descubrir en el siguiente capítulo del Génesis. Pero eso lo dejaremos para otra inmersión. Totalmente de acuerdo, hay mucho más que explorar. Mientras tanto, le invitamos a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. ¿Es el jardín del Edén un lugar real o una metáfora de un estado espiritual? ¿Qué significa para ti la creación de Eva a partir de la costilla de Adán? ¿Y cómo podemos aplicar las lecciones de esta historia a nuestras propias vidas? Son preguntas que invitan a la reflexión y al diálogo. Esperamos que esta inmersión os haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este antiguo relato. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el Génesis. Hasta la próxima. La historia del Génesis, como muchos relatos antiguos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Sí, nos deja con esa pregunta. ¿Qué pasaría si el jardín del Edén no fuera solo un lugar, sino un estado del ser? Algo que podríamos cultivar en nuestro interior. Esa es la cuestión clave. Y si pudiéramos encontrar esos ecos del Edén, esos momentos de gracia en nuestra vida cotidiana, no se trata de volver a un pasado idealizado, Claro. sino de buscar la esencia de esa armonía en nuestro presente. Exacto. No es una vuelta atrás, sino una búsqueda interior.
Quizás se trata de reconocer la chispa divina que hay en nosotros y en los demás, de apreciar la belleza de la creación y de intentar vivir de una forma que honre esa interconexión. Precisamente, encontrar esa conexión con la naturaleza, con nosotros mismos y con algo que nos trasciende, y vivir en consonancia con esa conexión. Es un recordatorio de que aunque hayamos caído de ese estado de gracia original, el potencial para la redención, para la reconexión, Sigue ahí. Siempre está ahí. Es un viaje que todos podemos emprender. Un viaje de regreso al jardín. De regreso a ese estado de plenitud y armonía. Un viaje interior que empieza con la conciencia. Ha sido un viaje increíble explorar este texto antiguo contigo. Gracias por compartir tus ideas. Me has ayudado a ver el Génesis con nuevos ojos. Ha sido un placer. Y gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos haberos dado algunas ideas para reflexionar. Hasta la próxima. Seguid explorando, seguid cuestionando y seguid buscando esos momentos de Edén en vuestra propia vida.